invitar a todos los a todas las personas que nos escuchan y a quienes siguen con atención la situación que ocurre en Venezuela, para que nos sigan en la página republicosvenezuela.com, que es donde estamos publicando una serie de mensajes, una serie de análisis, de tesis sobre la situación de Venezuela desde el punto de vista de las posibilidades políticas que hay para refundar la República después de la destrucción y el desmantelamiento que ha realizado el régimen de Chávez y ahora el gobierno de Maduro. El tema de hoy es Colombia. Las elecciones de ayer en Colombia reflejan un cuadro político que tiene una relación fundamental con Venezuela, de manera que no solamente Venezuela está influyendo en el debate político de Colombia, sino que de igual manera lo que ocurra en Colombia va a ser determinante para el desarrollo político en Venezuela. Los colombianos están decidiendo no solamente entre opciones de izquierda y de derecha. De acuerdo a los resultados de ayer, hay una amplia mayoría, una tendencia importante en todo el país para apoyar al candidato Iván Duque. Y en segundo lugar ha llegado el candidato Gustavo Petro, que representa a esa izquierda tradicional, pero en el cuadro político de los demás candidatos que han quedado relegados, hay diferentes opciones que se denominan de izquierda, de centroizquierda, y pareciera que Colombia comienza un poco a transitar por esa situación de olvido y de amnesia que ya transitó Venezuela en los años de la democracia. Colombia sufrió durante más de 50 años una violencia desatada no solamente por la guerrilla, sino ya en su fase final por las fuerzas del narcotráfico. Con los propios mecanismos institucionales que no fueron y no son perfectos en Colombia, Colombia logró derrotar con una fuerza militar y una fuerza política y moral de toda la nación colombiana, logró derrotar tanto a la guerrilla como a las fuerzas del narcotráfico. Pero ahora estas fuerzas, sobre todo las fuerzas de la guerrilla, la FARC y otros grupos que trataron de destrozar el sistema político colombiano desde afuera, han aprendido y han visto en el ejemplo de Hugo Chávez una vía no solamente para llegar al poder, sino para destruir al Estado colombiano desde adentro, tal como lo hizo Chávez. En el año 98, Hugo Chávez en Venezuela usó las elecciones, los mecanismos democráticos para ganar esa primera elección por la vía popular, pero luego, a partir de ese momento, usar los mecanismos institucionales del Estado venezolano para destruirlo desde adentro. El Poder Judicial, el Poder Legislativo, las Fuerzas Armadas, el Poder Electoral, todo prácticamente al servicio del chavismo sin ningún tipo de contrapeso y de contrapoder. Colombia hoy se enfrenta a una situación similar, quizás por la amnesia de tener un sistema político que luce estable, con retos, con profundas imperfecciones que seguramente ellos tendrán que abordar, pero quizás pensando que ellos pueden darse el lujo de abstraerse de ese peligro real que representa la guerrilla y sobre todo las fuerzas de izquierda que están tratando de tomar el poder para poder implosionar al Estado colombiano desde adentro. Esta es en realidad la confrontación que está planteada y que estará planteada el 17 de junio entre la candidatura de Iván Duque y la de Gustavo Petro. Ambas representan dos visiones diferentes de Colombia. Y como lo decía hace unos minutos, no es la visión tradicional entre izquierda y derecha, sino se trata de la preservación institucional de la República de Colombia o de su implosión en manos de un proyecto de izquierda que es tan pragmático como Chávez, porque Gustavo Petro inclusive se ha dado el lujo de desmarcarse de manera oportunista del gobierno de Maduro, sabiendo que obviamente el gobierno de Maduro y todos los movimientos de izquierda en América Latina están respaldando y ven, no solamente ven con simpatía,
su candidatura, sino que la alientan porque saben que es la manera de poder combatir desde adentro a un sistema que no pudieron destruir desde afuera. Esa es la confrontación real que tiene Colombia y por eso nosotros desde Venezuela hacemos un llamado de atención para poner el énfasis que no solamente es el debate de lo que puede influir Venezuela como tema en Colombia, sino de cómo este resultado va a influir no solamente en el proceso político de Venezuela, sino en el resto de América Latina. Los colombianos deben verse en el espejo de Venezuela. Nosotros desde Venezuela preferimos que Colombia se parezca más a Colombia, más a sus instituciones, más a sus Fuerzas Armadas, más a una sociedad madura que ha logrado superar retos y situaciones, tragedias muy determinantes. Pero para nosotros es preferible que Colombia se parezca a esa Colombia y no que Colombia comience a parecerse a Venezuela y se desmande por un tobogán de oportunismo y de populismo que podría significar el triunfo de una candidatura como la de Gustavo Petro. Por eso, nuestro llamado de atención el día de hoy a los venezolanos que seguimos con atención el proceso en Colombia, pero también a los colombianos, para que no se dejen ahogar en el letargo de esa amnesia, de ese estado de comodidad, sobre todo a los jóvenes, que no han sufrido los rigores de lo que es vivir en un estado de caos como el que se vive en Venezuela. Los colombianos ven hasta ahora solamente los síntomas que están en la superficie, ven la cantidad, millones de venezolanos que buscan refugio en Colombia y los colombianos tienen derecho a preguntarse por qué los venezolanos están huyendo de Venezuela y por qué un régimen que se define como de izquierda en Venezuela es el que está llevando a millones de personas a buscar una vida distinta en ese territorio colombiano. Por eso nosotros decimos hoy, 29 de mayo, que Venezuela no puede ser la inspiración, la pesadilla y la tragedia que ocurre en Venezuela no puede ser la inspiración para que Colombia trate de buscar algo nuevo, entre comillas. Apostamos a una sociedad madura y a un pueblo que no cometa los errores que se han cometido en Venezuela simplemente por la comodidad, por el oportunismo y por la demagogia.